Era un 4 de diciembre de 1997, cuando una niña no mayor de 9 años de edad había logrado escapar de un psicópata que no solo la secuestró a ella, sino a sus hermanas también. La niña, quien aún estaba en pijama desde el momento de su secuestro, tenía que tomar una decisión de forma apresurada: buscar ayuda y perder tiempo, o regresar por sus hermanas, quienes no tuvieron éxito en su intento de escape. Y aunque esto suena muy perturbador, este solo sería el comienzo de uno de los peores crímenes jamás registrados en la historia estadounidense. Pero antes de iniciar con el caso, quiero saludar a dos leyendas: a María Milagros Velázquez, que me escribió: gracias, saludos desde Bolivia. Muchas gracias a ti por tu apoyo, por verme y mostrarme tu cariño. Te deseo lo mejor y te envío un abrazo inmenso hasta Bolivia. También quiero agradecer a Claudia Teilier, que me escribió: gracias. Muchas gracias a ti, leyenda, por tu apoyo, por estar aquí disponiendo de tu tiempo para ver el contenido. Lo valoro y te envío un gran abrazo cósmico y te deseo una excelente semana. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿alguna vez has estado cerca de morir? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. La pequeña Amber Daniels fue una inteligente niña americana que, con tan solo 10 años, logró facilitar las cosas para los investigadores de su caso, dando información clave para que los detectives de la policía pudieran dar captura a un depredador íntimo que habría abusado de ella, asesinado a sus padres, a sus hermanos y secuestrado a sus hermanas. La valiente niña estadounidense, tras varios intentos de escape junto a sus hermanas menores, finalmente pudo huir de su agresor, quien alguna vez fue su amigo, mientras estaba secuestrada junto a sus hermanas en una terrorífica noche de diciembre. En el año 1995, 2 años antes de la tragedia, la pequeña Amber Daniels tendría 8 años. Vivía con su madre biológica, la señora Kim, y con sus 3 hermanos, a quienes amaba profundamente. Sin embargo, la señora Kim no era precisamente una madre ejemplar. Tenía serios problemas con la bebida, y esto la llevó a tener que pasar por temporadas largas de rehabilitación en Alcohólicos Anónimos, donde lentamente se recuperó de sus adicciones. No obstante, esto la llevó a perder la custodia de sus hijos, quienes crecieron en familias adoptivas, mientras ella se recuperaba de los problemas con la bebida y demostraba al gobierno que podía ser una madre responsable. Durante su rehabilitación, durante las diferentes visitas a los centros médicos y a las terapias de recuperación, conoció a un simpático hombre en circunstancias semejantes a las suyas, llamado Danny Daniels, con quien se relacionó afectivamente luego de sentir algo especial entre los dos. Ambos pacientes estaban dispuestos a recuperarse de su alcoholismo, apoyándose mutuamente en tan difícil batalla, comprometidos a empezar una vida juntos, tratando de enmendar los errores del pasado, procurando transitar por el camino de la sobriedad y la disciplina. Esta unión entre los dos rehabilitados demostró que efectivamente la señora Kim podía ser una mejor madre. Se sentía una mujer nueva, renacida, que podía responder por sí misma y los demás, mantener una familia y procurar por sus hijos. Así lo demostró ante la ley, por lo tanto le fue devuelta la custodia de sus hijos, sus niñas pudieron volver a sus brazos. La señora Kim y el señor Danny Daniels se unieron en matrimonio, procurando formar una familia grande. Al hogar se unieron también una hija adolescente, hija de Danny, Jessica, de 15 años, y los 3 hijos de Kim, Brooke, Bryant y Amber, formando un hogar seguro y amoroso para todos en casa. Tanta era la prosperidad y el amor en casa de la familia Daniels, que Kim y Danny empezaron a coger en adopción a otros niños, de la misma manera en que otras familias alguna vez lo habían hecho por Amber y por sus hermanos, retribuyendo sus servicios a la sociedad. La pequeña Amber Daniels amaba esta situación, no le disgustaba en lo absoluto que hubiera muchos niños en casa. Para ella era divertido descubrir a personas nuevas de vez en cuando, corriendo por los pasillos, hacer bonitas amistades. Siempre había otros niños con quienes jugar. Entre los primeros niños adoptados por la familia Daniels, habría una pequeña pelirroja llamada Joanna Mosley, de 10 años,
quien rápidamente se volvió muy amiga de la señorita Amber Daniels, haciéndose las mejores amigas, siendo inseparables la una de la otra, compañeras de juego y de aventuras. La pequeña de cabellos rojos, Joanna Moseley, a veces era visitada por su madre biológica y por su hermano mayor, el joven Jerry Scott Heidler, de 20 años, un sujeto aparentemente tranquilo, que solía jugar con los niños y parecía divertirse con ellos sin malicia alguna. Pero en el fondo Jerry tenía sus propios intereses. Empezó a fijarse de manera libidinosa en la hermana mayor de Amber, en la adolescente Jessica Daniels, de 15 años, coqueteando con ella cuando tenía oportunidad, siendo demasiado cariñoso con ella, pero este amor no era correspondido por ella ni aceptado por los padres de la menor, quienes no toleraban en lo absoluto la considerable diferencia de edad, pues él tenía 20 años y ella tan solo 15 años. Posteriormente, la madre de la joven Joanna Moseley recuperó la custodia de su hija, por lo que la señorita Amber Daniels se separó de su amiga por mucho tiempo y dejaron de verse durante varios años. La señorita Amber Daniels y su familia vivían en el poblado de Santa Claus, en el estado de Georgia, en Estados Unidos. Allí solían cuidar de varios niños adoptivos y de sus propios hijos, quienes crecían en un ambiente amoroso, social y solidario. En el año 1997, la pequeña Amber Daniels, quien destacaba en la escuela por sus altas notas y su excelente promedio académico, era particularmente lista y sobresalía de sus compañeros en clase. Tenía claras proyecciones sobre su futuro. Soñaba con ser alguien importante en el mundo y ayudar a muchas personas con sus problemas, pues a nivel personal habría tenido una infancia difícil y quería lo mejor para los demás. Para aquel entonces, la amiga de Amber Daniels, la señorita Joanna Moseley, y su hermano, el joven Jerry Scott Heidler, vivían con sus padres. No visitaban desde hacía mucho tiempo su hogar de paso, ni tenían ya nada que ver con la familia Daniels, excepto por la adolescente Jessica Daniels, a quien presuntamente Jerry continuaría coqueteando afectivamente en un amor imposible, transformado en obsesión con el paso de los años. Al ser constantemente rechazado por la joven y por los padres de Jessica, quienes no lo aceptaban en su forma de ser como pareja de su hija, tanto por su personalidad extraña como por la evidente diferencia de edades, en profunda ofensa Jerry decide vengarse, planeando un crimen horrendo. El 4 de diciembre de 1997, irrumpió abruptamente en la casa de la familia Daniels mientras todos allí dormían en horas de la madrugada, la cual conocía perfectamente de cuando su hermana vivía allí y él iba a visitarla junto con su madre. Jerry Scott Heidler logró escabullirse y entrar hasta el cuarto de Jessica Daniels, a quien le confesó nuevamente su amor profundo y le propuso fugarse con él. Jessica no solo lo rechazó, también se asustó por la osada intromisión de su pretendiente rechazado veces atrás, gritando y pidiendo ayuda por la inesperada visita, escabulléndose de Jerry entre forcejeos y rasguños, logrando entrar al cuarto de sus padres en busca de refugio, quienes la reciben en sus aposentos mientras están en cama. Jerry, quien ya conocía el lugar de cuando era más joven, sabía perfectamente que la familia guardaba un arma de fuego en algún armario, una escopeta de perdigones en algún lugar de la casa, arma que efectivamente encontró y cargó con munición. Luego se abrió paso para entrar a la habitación principal y allí asesinó a sangre fría a Danny Daniels y a su esposa Kim, mientras juntos aún estaban bajo las cobijas de su cama. También disparó contra Jessica Daniels, su amor imposible, y contra un niño pequeño que estaba presente. El menor de la familia Daniels, Brian Daniels, quien alertado por el ruido, también recibió un amargo final perforado por las balas. Después de ese horrible crimen en contra de la familia, Jerry se dirigió al cuarto de Amber Daniels y de sus hermanas, donde las convenció de que sus padres no estaban en casa y lo habían mandado para recogerlas urgentemente, logrando persuadirlas entre amenazas sutiles y mentiras para que se fueran junto a él en su auto y huyeran de la escena del crimen. A bordo del auto de Jerry Scott, las niñas asustadas sospecharon de la situación. Le preguntan a Jerry hacia dónde se dirigían.
sin encontrar respuesta y con un ambiente tenso de ansiedad y nerviosismo, notándose cada vez más perturbado el hombre hasta el punto que las niñas rompieron en llanto, no podían controlar sus lágrimas y pidieron a Jerry saber dónde estaban sus papás. Jerry estacionó la camioneta al borde de la carretera, a oscuras en la noche fría. Luego tomó a la pequeña Amber Daniels del brazo por la fuerza y la llevó a la parte de atrás del vehículo, donde abusó íntimamente de ella. La menor de edad no pudo evitar las lágrimas mientras sufría del atroz asalto a su intimidad. Sin embargo, trató de contener su llanto y de no gritar, pues el abusador le había advertido que, si seguía gritando, haría lo mismo con sus dos hermanas. Luego del despreciable acto, volvieron a la camioneta y el tipo siguió conduciendo sin rumbo fijo. Un silencio incómodo se generó entre ellos a bordo por gran parte del recorrido, por aquella ruta hacia el infierno. Posteriormente el tipo llegó a un puente en la carretera donde dejó a las niñas bajar del auto, mientras empuña un arma de fuego amenazándolas de no tratar de escapar. Luego lanzó la pistola al agua y en un momento de descuido, las niñas trataron de correr al otro lado del puente. Sin embargo, Jerry fue tras de ellas, logrando atrapar del brazo a la pequeña Brooke. La tomó con sus brazos y la subió a la altura de su cabeza, amenazando a las demás niñas de que, si no volvían con él, lanzaría a su hermana al río. Las niñas no tuvieron más remedio que volver con Jerry. Luego subieron a la camioneta y el tipo siguió conduciendo por media hora más, hasta llegar a un callejón sin salida donde nuevamente descendieron todos del auto. Jerry Scott Heidler le indicó a sus secuestradas que no debían moverse o les haría daño a sus familias. Luego se marchó en su camioneta dejando el humo tras de sí. Pasados algunos minutos, Amber Daniels les propuso a sus hermanas correr en la oscuridad de la noche con sus pies descalzos, tan solo vestidas con sus pijamas. Las niñas accedieron y huyeron del lugar con todas sus fuerzas. Luego de varios minutos en la oscuridad de la noche y la pedregosa carretera, las luces de un coche alumbraron a las niñas, impidiéndoles poder ver por la fuerte iluminación. Las mujeres asustadas temían que la pesadilla no hubiese terminado aún. Sin embargo, es un granjero local quien a bordo de su vehículo las había encontrado incautas en su propiedad. El granjero era un buen tipo. Trató de socorrerlas y, aterrado por la situación, se comunicó con la policía llamando al 911 para denunciar que había encontrado a las 3 niñas perdidas en la madrugada. La policía del condado se acercó a la propiedad del granjero y analizó la situación. Se llevó en custodia a las 3 niñas y las interrogó sobre lo que había sucedido. Las niñas estaban en estado de shock y solo podían pronunciar pocas palabras. Todo había sido demasiado traumático para ellas. Pero la pequeña Amber Daniels, con gran valor y gallardía, lo declara todo. Sus ganas de justicia son implacables, por lo que decide tragarse su dolor y contar lo que ha vivido, dando detalles importantes de cada cosa, exigiendo la captura para quien se hacía llamar su amigo en el pasado. La niña dio la dirección de su casa, de donde fue secuestrada en la noche anterior, la propiedad de la familia Daniels, donde vivía junto a sus padres y otros niños adoptivos. Inmediatamente un oficial de policía fue asignado para dar la noticia a los padres en casa, en el poblado de Santa Claus. Sin embargo, al llegar a la propiedad, el detective notó varias cosas sospechosas. Nadie atendió a sus llamados y la puerta principal de la casa está abierta. Había rastros de forcejeo y de cristales rotos por doquier. En el interior del domicilio, un niño asustado bajo una mesa que señala impactado hacia la habitación principal. El oficial de policía se armó de valor y exploró los demás cuartos de la casa, encontrando rastros de sangre en la dirección a la que el niño señalaba. También escuchó el llanto constante de un bebé llorar. Al entrar a la habitación principal, el policía descubrió la tragedia. Una adolescente muerta y una pareja de personas adultas asesinadas con disparos de escopeta que aún reposan sobre su cama nupcial. El oficial, consternado, siguió revisando la casa. Encontró a un recién nacido y a otro niño asesinado a tiros, por lo que, sin pensarlo más, tomó al bebé en brazos y al niño sobreviviente escondido bajo la mesa para sacarlos inmediatamente de la casa, llevándolos hasta la estación de policía.
En la comisaría el niño sobreviviente contó a sus hermanas que sus padres habían muerto. Para las hermanas fue inevitable no llorar, pues la vida les estaba dando una dura lección siendo demasiado jóvenes. Amber Daniels describió a su abusador y dio su nombre completo. El tipo fue rastreado hasta la casa de su madre biológica en Georgia, donde fue interceptado tratando de esconderse. Más de 100 hombres fueron desplegados en un operativo de búsqueda y captura, orquestado para arremeter contra el abusador y darles justicia a las víctimas. La astuta Amber Daniels reconoció al sujeto entre varias fotografías. Fue su testimonio un aporte clave para dar con su captura y condena. El tipo se declaró culpable de los cargos de asesinato, secuestro y abuso de menores. Luego fue condenado a muerte por sus despreciables crímenes y a una pena de más de 100 años de prisión. Actualmente, Jeffrey Scott Hayler permanece en el corredor de la muerte, a la espera del día en que sea asesinado por el Estado. La señorita Amber Daniels, quien actualmente es una mujer adulta, prefiere mantener su vida personal en secreto, de manera confidencial. Ha intentado tener una familia y criar de la mejor manera a su hijo, a quien ama intensamente, cuidando de él con bastante cariño, tratando de alejarlo del peligro que se encuentra en el mundo. Espero que este caso, antes de que se acabe, antes de despedirme, haya sido una muestra perfecta para entender que debemos de cuidar a nuestra familia, porque lamentablemente hay muchos males allí afuera. Tenemos que ser precavidos en nuestra relación con los demás, porque muchas veces podría llegar a tornarse realmente criminal, como pasó en el caso de la historia de hoy. Es una historia muy difícil que también nos enseña sobre la capacidad de resiliencia, pues finalmente estas hermanas eran unas niñas y los hermanos también eran muy infantes y tuvieron que aprender a superar alguna de las adversidades más fuertes de la vida, y en la historia de ellos una adversidad que se presenta en un crimen que francamente es indescriptible, en un crimen que lo único que genera es dolor en el alma, que es lo que sentí cuando realicé esta investigación. Por lo tanto, espero que valoremos también a nuestra familia. Es lo único que como creador de contenido les puedo pedir a mis seguidores. Y me siento tranquilo dejando ese granito de arena en ustedes. Me siento tranquilo porque sé que ustedes son grandes personas y seguirán trabajando por ser grandes personas. Muchas gracias por escucharme. Si el video te gustó, déjame. Si no te gustó el video, porque tengo que responder a veces esto en algunos comentarios. Si te gustó la investigación de este caso, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de dos formas distintas. La primera, con el botón de super gracias, que se ubica allí abajo, justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Ahora sí, sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos misterio, que tú y yo nos vemos en el próximo caso.